Hoy vamos a hablar de los detectores de centelleo sólido. Como ya habíamos dicho, una forma para clasificar los detectores de radiación ionizante eran contadores, espectrómetros y sistemas de imagenología. Los contadores son los detectores que miden la actividad de la fuente de radiación ionizante. Los espectrómetros, además de medir la actividad, son capaces de medir la energía de estas fuentes que estamos midiendo. Y los sistemas de imágenes pueden producir una imagen de un cierto espécimen que absorbe diferencialmente la radiación. En particular, los detectores de centelleo sólido que vamos a hablar hoy son espectrómetros. ¿Sí? Y dijimos que la particularidad de los espectrómetros, la diferencia que tienen con los otros, es que son capaces de medir energía. Lo que vamos a obtener al final de esta medida es un espectro, pero no es un espectro convencional como estamos acostumbrados, por ejemplo, un espectro muy visible. No, en este caso tenemos en el eje Y cuentas por canal y en el eje X canal. Entonces lo que nos va a mostrar el equipo es un espectro de este tipo o nos va a dar la posibilidad de nosotros midiendo canal a canal construir este espectro, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que calibrarlo. ¿Por qué? Para poder asignar esos canales a energía. Y ahí vamos a tener un espectro que vamos a tener en el eje Y cuentas por canal y en el eje X energía, ¿sí? Entonces, vamos a tener picos y la posición de esos picos se va a corresponder a la energía de los radionucleidos que tenemos allí y el área bajo la curva se va a corresponder a la actividad. Y lo que vamos a obtener va a ser un espectro como los de abajo, que son espectros de distintos equipos, de distintos software, y nos van a permitir hacer distintas cosas con el software y determinar, variando algunas cosas o seteándole algunas cosas, determinar lo que nosotros queremos. Entonces, habíamos dicho que la radiación interaccionaba con el material detector en sí, que en este caso es un cristal centelleador. Allí el fenómeno de absorción, o sea, la radiación va a llegar, va a depositar allí su energía y este material la va a absorber. Y lo que va a hacer es transformar la energía que la radiación trae en energía lumínica en este caso. Después tenemos el circuito eléctrico, que lo que va a hacer es amplificar la señal, va a filtrar los pulsos, a mejorar la relación, el valor del conteo con respecto al ruido, y nos va a poder, además, nos va a permitir seleccionar distintas cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos medir una determinada energía y otra no. Y después vamos a tener una forma donde nos muestran los datos que puede ser numérico o puede ser un gráfico. De vuelta a la clase de generalidades, ya lo habíamos dicho, pero volvemos a repetir, el número de pulsos por unidad de tiempo, eso corresponde a la actividad de la muestra que estamos midiendo. Pero la altura de pulso en voltaje va a ser proporcional a la energía por la radiación, la energía que la radiación se dio a ese detector. ¿Qué queremos decir esto? Bueno, que cuántos pulsos por tiempo, esa es cuánta actividad está llegando a nuestro detector. Pero esos pulsos pueden tener distintas magnitudes, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeños. Esa magnitud se va a corresponder con la energía. Entonces, también habíamos hablado la vez pasada que hay distintos tipos de materiales detectores. Habíamos hablado de que los films fotográficos, que son los más viejos, son los del tipo con los que nos hacemos las placas,
Son compuestos basados en plata, como bromuro de plata, yoduro de plata, sulfuro de plata. Después tenemos los detectores de ionización. En la cámara de ionización, el detector proporcional y el Geiger. Esos utilizan gases, ¿no? Como el helio, el argón, el neón, el aire, aunque no es tan común. Y después tenemos los centelleos sólidos, que son los que estamos hablando acá, que son cristales, que decimos son centelleadores. El más común es el yoduro de sodio con talio, después vamos a ver por qué es que tiene talio. Puede ser también yoduro de cesio con talio, puede ser germanato de bismuto. También podemos tener centelleo líquido, ¿no? Que es ese material que también emite luz cuando la radiación interacciona con él, pero en vez de ser un cristal es un líquido. Podemos tener también los plásticos, que son materiales poliméricos que también emiten luz cuando la radiación interacciona con ellos. Después tenemos los detectores termoluminiscentes, que también ya hablamos, que podía estar como sulfato de calcio con manganeso, fluoruro de calcio con manganeso, o el más común, que decíamos, el TLD, que es fluoruro de litio con manganeso y titanio. Después tenemos los semiconductores, los intrínsecos, que son el silicio con litio y el germanio de alta pureza, o los semiconductores compuestos como el arsenuro de galio y el teluro de cadmio. Lo que dice allí de diodo reverso, detectores PIN, eso es el sistema, cómo están construidos esos detectores. ¿Ah? Este, igual no vamos a profundizar en eso ahora. Entonces, a mí, qué cosas tienen influencia a la hora de elegir un sistema detector? Primero que nada, el tipo de radiación a detectar. Tengo que saber si voy a detectar alfa, beta, gamma, porque no todos los detectores son capaces de medir cualquier tipo de radiación. Todos tienen la misma sensibilidad. El rango de energía que voy a detectar, algunas tienen energías bajas, otras medias, otras energías más grandes. De la radiación que llega, cuántos detectores captan. Si eres muy sensibles van a medir actividades bajas, pero no van a poder actividades mayores. El rango de actividad y que está relacionado con el tiempo muerto del sistema detector. Si el sistema tiene un tiempo muerto muy grande, no va a poder medir actividades. ¿Por qué? Porque van a llegar muchas radiaciones por tiempo y el detector no va a poder procesarlas. También nos va a interesar la resolución porque la resolución la capacidad de cerrar un pico de otro. Si nosotros tenemos unas muestras que tienen picos, están muy juntos, que tienen energías parecidas, no cualquier detector va a ser capaz de separarlas, de mostrarnos como dos picos separados, y eso me va a interesar. Después la calidad espectral, o sea, cómo es ese pico, si ese pico es simétrico, cuán alto es con respecto al background. La linealidad de energía, eso lo vamos a ver más adelante, hoy. Pero si voy a medir energía, ¿qué es lo que quiero? Que sea justamente que sea lineal, que si yo tengo un valor en una cierta energía, una energía mayor, o sea, obtenga un valor mayor y que esa relación sea lineal para yo poder determinarla. También nos van a interesar los requerimientos que va a tener de enfriamiento, como habíamos dicho la vez pasada, los detectores, como el Germania y la pureza, necesita enfriamiento con nitrógeno líquido y eso nos va a resultar me va a aplicar en el día a día. Obviamente el peso, el tamaño, ¿sí? El consumo de potencia. ¿Por qué? Porque cuanto más grande, más espacio voy a necesitar para él. El peso también es muy importante porque voy a necesitar un lugar que pueda sostener ese peso.
para ubicarlo, la ventana, o sea, por dónde va a llegar la radiación a mi detector, qué material es, qué tan frágil es, qué tan estable es ante efectos especiales como campo magnético vacío. Esto va a depender también de la aplicación para lo que yo lo quiero. Obviamente, qué tan estable y confiable es la tecnología, porque yo voy a querer algo que pueda, algo que sea robusto y que pueda confiar. Por supuesto, el costo. Entonces, habíamos dicho que en los detectores de centello sólido, y esto lo voy a seguir repitiendo para que quede claro, el número de cuentas depende de la actividad. Cuentas es la señal que nos va a dar este detector. Cuentas por tiempo. Y la energía y esa luz luego se pasa en el sistema a electrones y por lo tanto la corriente medida es proporcional a la energía de la radiación. Entonces, yo voy a tener un cristal, voy a tener un fotomultiplicador o un fotodiodo. Dispositivos lo que hacen es lo mismo. Por un lado, pasar la luz que se genera en el cristal a corriente eléctrica, a electrones. Y además amplificar esa señal. El fotodiodo es más pequeño, pero van a tener una fuente de alto voltaje y además y un amplificador. Y recuerden que en la foto lo que vemos es el detector, donde en la parte de abajo está el cristal y luego está el fotomultiplicador. Y esto va invertido en blanco, que es el blindaje, y la muestra se apoya en este caso en la parte plateada del detector. Y esto se conecta a una computadora que me permite obtener el espectro. Entonces, los detectores tienen más o menos este aspecto, ¿sí? Pueden ser como el de la foto anterior, fijos, o pueden ser portátiles, como en este caso. De vuelta, la parte grande de esta barra sería el cristal y el resto sería el fotomultiplicador. Y luego, ahora en los equipos más modernos, la fuente de voltaje y toda la parte de amplificador, preamplificador y amplificador, todo viene en un dispositivo muy chiquito que se une al detector y a la computadora por USB. Es muy simple de instalar. Y traen el software que nos permiten ver en la computadora el espectro de cuentas en función de los canales. Entonces, el detector es un cristal que es luminiscente, ¿sí? Que la radiación lo excita, en ese cristal se absorbe energía y esa energía se va a emitir como fotones en el rango visible o cercano al visible. La emisión de esa luz puede ser por fluorescencia inmediata, por fluorescencia lenta o por fluorescencia en un rango mayor de longitudes de onda. A mí lo que me va a interesar es que toda la energía que se deposita allí se emita con luz, con una alta intensidad y muy rápidamente, que tenga una muy alta eficiencia de fluorescencia. Y de vuelta, los detectores de centello sólido siempre van a cumplir con el principio de proporcionalidad. O sea que la amplitud del pulso es proporcional a la energía que se deposita en el detector. Esto, de nuevo, es
Muy importante porque si no fuera proporcional, yo no podría determinar energía allí. Entonces, ¿cómo tiene que ser este material detector? Bueno, tiene que tener un alto coeficiente de absorción para la radiación que quiero detectar, o sea, voy a querer que se absorba mucho esa radiación que está incidiendo. Va a tener una alta eficiencia de conversión de la energía de la radiación en energía luminosa. Yo quiero que la mayor cantidad de energía que se deposita allí se convierta en luz. Tiene que tener una alta transparencia de la luz que se produce, porque de nada me sirve que produzca mucha luz si el mismo material detector me la absorbe. Yo necesito que esa luz que se genera allí salga para afuera y que yo la pueda convertir en electrones después. El tiempo de decaimiento de la luminiscencia inducida tiene que ser corto. ¿Qué quiere decir eso? Va a llegar una radiación, va a generar fotones y yo voy a necesitar que el detector digamos, se recupere de esa señal lo más rápido posible para que cuando llegue otra radiación la pueda volver a medir. Si ese tiempo es muy largo, o sea, no voy a poder medir actividades muy altas porque el detector le llamamos que está saturado, ahora lo vamos a ver un poco más. Y también me interesa que el espectro de emisión, la longitud de onda a la cual se emite la luz en ese material, se puede adaptar al mayor rango de sensibilidad del fotocato del fotomultiplicador. Fotocato es la parte del fotomultiplicador que me va a pasar la luz a electrones. Y yo voy a querer que la luz que incida allí tenga una longitud de onda que sea apta para que funcione correctamente. Entonces, ¿qué tipo de materiales utilizamos como centelladores? El primero que pueden ver allí es el más usado, ¿sí? El dioduro de sodio con talio. Ya habíamos dicho que cuanto mayor densidad mejor, si ven más o menos, todos andan alrededor de los 4, en el caso del dioduro de sodio y el dioduro de cesio, son los más utilizados, ¿sí? La longitud de emisión de la luz, la longitud de onda de emisión de la luz, queremos que esté en el rango visible, ¿sí? Entonces más o menos ven que está entre 400 y 500. Queremos que el porcentaje de emisión sea muy alto y que el rendimiento luminoso, la cantidad de fotones por energía que incide allí sea muy alto, ¿sí? Y el material que tiene las mejores propiedades en general, o sea, teniendo un compromiso de todos, es el primero, el yoduro de sodio con talio, ¿sí? Ven que hay otros que tienen algunos valores que son mejores, pero el primero es como el que más se usa porque es el que tiene un compromiso entre todos los valores porque el material nos sirve para eso. Los de abajo, el antraceno, el estilbeno, esos son los centelladores plásticos. Que, este, el de abajo, sobre todo, el antraceno y el estilbeno son cristales, pero son cristales orgánicos, ¿sí? Lo cual hace que tengan una densidad más baja, entonces algunos valores no van a ser tan buenos, pero sí tienen unas otras ventajas. El VGO, por ejemplo, ustedes ven que tiene una muy alta densidad, una densidad de 7, ¿sí? Pero el rendimiento luminoso no es tan bueno como en el caso de los otros. Aquí lo que pueden ver es los gráficos de coeficiente de absorción. Este tipo de gráficos lo habíamos visto en la clase de interacción de la radiación con la materia. ¿Sí? Y habíamos dicho que ese coeficiente de absorción para un determinado material cambia con la energía, ¿sí? Y que además
podíamos separar ese coeficiente de absorción en los tres componentes que participan para el total, que era el coeficiente de absorción debido al efecto fotoeléctrico, el coeficiente de absorción debido al efecto Compton y el coeficiente de absorción debido a la producción de pares. El espectro de la izquierda es de yoduro de sodio y el de la derecha es el yoduro de cesio. Bueno, y ahora vamos a hablar de por qué decimos que tienen un activador o un dopante. Vieron que en todos lados vemos, dice yoduro de sodio entre paréntesis talio. Bueno, ¿esto por qué es? De vuelta, estos materiales son semiconductores, o sea, tienen una banda de valencia, una banda de conducción. La radiación llega, incide allí y los electrones van a la banda de conducción, los huecos van a la banda de valencia y cuando se desexcitan emiten luz. Si en el caso del yoduro de sodio, del talio o de cesio, si el talio no está, la longitud de onda a la que se emite esa luz no es apropiada para que el fotomultiplicador la convierta a electrones. Pero si se agrega talio, lo que se hace es generar en el ancho de banda de energía prohibida niveles intermedios, ¿sí? Y cuando nuestros electrones y huecos se desexcitan, pasan por estos niveles intermedios, emitiendo luz de una longitud de onda diferente que si el talio no estuviera, ¿sí? Esta longitud de onda que se emite en este caso es en la región visible, que es la, la longitud de onda a los cuales los fotosensibilizadores, perdón, los fotomultiplicadores son más sensibles y funcionan mejor. Por eso es que se agrega el talio. Entonces, ¿cómo es un tubo fotomultiplicador? ¿Sí? Es un tubo vacío que tiene primero un fotocátodo. Este fotocátodo es un material que cuando la luz que viene del cristal llega, porque ven que en todas las fotos que vimos están pegados el cristal y el fotomultiplicador. Cuando la luz llega del cristal, va a incidir aquí en el fotocátodo y va a convertir esa luz en electrones por efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y después lo que vamos a tener son lo que llamamos dinodos, que son estas chapitas, que es una estructura de multiplicación de electrones. ¿Qué va a pasar? Va a haber una diferencia de potencial aplicada. Entonces yo tengo un electrón aquí que llega e incide sobre este nodo aquí y va a arrancar otro electrón. Entonces aquí voy a tener dos electrones. Estos dos electrones van a incidir en este y voy a tener 4. Estos 4 van a incidir aquí y voy a tener 8. Y así voy a ir aumentando la señal, ¿sí? ¿Cuánto se puede aumentar? Mucho, desde unos cientos hasta el orden de 10 a la 10. Entonces, en el fotomultiplicador, el número de pares que te generan, perdón, primero nosotros tenemos, llega la radiación a generar estos pares electrón huecos que cuando se desexcitan van a emitir fotones, ¿sí? Estos fotones salen del cristal e inciden en el fotocato del fotomultiplicador. Y nosotros vamos a tener este sistema acá. Y al final, la altura máxima del pulso de voltaje a la salida del fotomultiplicador va a ser proporcional a la energía cedida por la radiación. Entonces, en este gráfico, lo que podemos ver es, en el caso acá, el gráfico donde dice yoduro de sodio
Yoduro de cesio con talio, yoduro de sodio con yoduro de cesio, yoduro de socio, perdón, yoduro de sodio con talio. Acá tenemos también yoduro de cesio con sodio y tenemos el VGO. Estos gráficos corresponden a la longitud de onda a la cual emiten nuestros cristales centelladores. Esto lo pueden ver en el eje Y de la derecha. Y en el eje Y de la izquierda lo que tenemos es la sensibilidad del fotomultiplicador. Y este, donde es bialcalino es un tipo de fotomultiplicador, que es uno de los más comunes. También tenemos el S11 y nosotros lo que queremos, ¿sí?, es que esta sensibilidad, el máximo de la sensibilidad, coincida con el máximo de la emisión de los cristales centelladores y ven que más o menos sucede, ¿no? El máximo de emisión de luz coincide con el máximo de sensibilidad. Entonces, dijimos que llega la radiación en el cristal, se generan pares electrón hueco que se desexcitan, emiten fotones y esos fotones llegan al fotocátodo del fotomultiplicador. Entonces, ¿cuántos pares electrón huecos se producen en un primer momento? Bueno, tiene que ver con la energía que la radiación trae, dividido la energía necesaria para formar un electrón hueco, ¿sí? Un par electrón hueco. Entonces, ¿cuántos electrones salen después de todo el proceso del fotomultiplicador? Y bueno, va a ser el número de fotones por la ganancia. La ganancia es todo lo que se amplificó, ¿sí?, la señal. Y la ganancia tiene que ver con una constante por el voltaje que está aplicado elevado a la n. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos constantes de proporcionalidad y la altura del pulso en voltaje a la salida del fotomultiplicador va a ser proporcional entonces a la energía que la radiación depositó allí. Bueno, entonces llegó la radiación, incidió en nuestro cristal centelleador, de allí salió luz que llegó al fotomultiplicador, esa luz pasó a electrones, esa señal se amplificó y lo que sigue es el preamplificador. ¿Qué es lo que va a hacer el preamplificador? Va a mejorar la relación señal-ruido del pulso de voltaje, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mejorar la forma de esos pulsos para que sean más fáciles de procesar, ¿sí? Y va a controlar la relación señal-ruido. Cuanto más grande es mi pico con respecto al ruido que ya hay. De nuevo, para que todo esto siga funcionando, va a tener que mantener la proporcionalidad entre el valor máximo de los pulsos y la energía cedida por la radiación al cristal. Y después tenemos un amplificador. El amplificador va a aumentar el voltaje de los pulsos que llegan al preamplificador, ¿sí? ¿Y cómo hace eso? Bueno, en los equipos, acá el amplificador es lo que nosotros vamos a poder modificar para manipular el espectro y para medir lo que nosotros queramos. En los equipos se encuentra como amplificación, ganancia o atenuación, ¿sí? Entonces, la ganancia total del sistema se va a corresponder con la ganancia del fotomultiplicador, que ya hablamos que es cuánto yo amplifico esos pulsos, con la ganancia del amplificador. Por lo general, la del fotomultiplicador está fija, ¿sí? Quizás la pueda setear cuando yo armo el equipo por primera vez, pero después no es algo que yo pueda variar comúnmente. ¿Por qué? Porque si me equivoco en ese punto, se puede dañar el fotomultiplicador. Entonces, los fabricantes lo hacen para que nosotros no podamos hacer muchas modificaciones. Lo que sí voy a poder cambiar es el amplificador. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que nosotros obtenemos. Vamos a empezar a ver cómo son los picos, cómo van a ser los efectos, ¿sí? Entonces,
Lo que ustedes pueden ver acá es radiaciones que llegan, o sea, son pulsos que se corresponden a radiaciones por tiempo que están llegando. Entonces, si ustedes ven acá, no son todos exactamente iguales porque los pulsos no son exactamente iguales, ¿sí? Pero ven que yo tengo básicamente acá dos rangos de energía. Tengo uno, dos, tres pulsos de la energía más baja y uno, dos, tres, cuatro, cinco de la energía más alta. Entonces yo en este caso tendría tres cuentas por tiempo de la energía menor y cinco cuentas por tiempo de la energía mayor, ¿sí? Entonces tendría tres cuentas por minuto de una energía, cinco cuentas por minuto, por tiempo, perdón, le puse minuto, por el tiempo que sea que me di, total 8 cuentas, ¿sí? Ahora, para contar esos pulsos, habíamos dicho que una de las cosas que me permite hacer los espectrómetros es contar dos energías diferentes, ya pueden ser de un radionucleido solo o de varios. En el caso de que sean varios, ni siquiera no tengo que separar químicamente los radionucleidos. Entonces me va a permitir seleccionar qué energía voy a medir. ¿Cómo hago eso? Bueno, en el equipo lo voy a hacer por medio del discriminador, ¿sí? Tenemos dos tipos de discriminadores, el discriminador integral y el discriminador diferencial. ¿Cómo es el integral? El discriminador integral me va a dejar pasar todos los pulsos de voltaje que son mayores a un cierto valor. ¿Ah? Ese valor de voltaje se va a corresponder con un valor de energía cedido por la radiación. ¿Cómo lo selecciono? Bueno, puede ser por medio de un potenciómetro, una perillita, dependiendo del equipo, o lo puedo hacer directamente en el software si mi equipo está conectado a una computadora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo determino? Lo que llamamos un lower level, o sea, un valor mínimo de energía, que menos de eso nada va a pasar todos los pulsos que sean mayores que, este, ese valor, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo este valor de la level, la línea roja, ¿sí? Y tengo dos picos que tienen energías diferentes, dos pulsos, perdón, tienen dos energías diferentes, una energía mayor, menor y otra mayor. En el primer caso, mi equipo no contaría nada, ¿sí? Porque ninguno de los dos pulsos supera el lower level. En el segundo caso, que sería el caso 1, pero amplificado, ¿sí? El pulso de mayor energía va a superar el lower level, por lo cual yo acá voy a ver una cuenta. Y tanto en el caso 2 como en el caso 3 hay una amplificación mayor y los dos picos superan el lower level. Entonces yo tendría dos cuentas por tiempo en el tercer caso y dos cuentas por tiempo en el cuarto caso. En el caso del discriminador diferencial, va a dejar pasar los pulsos de voltaje entre dos valores, ¿sí? El lower level, que es el que vimos ya, y el upper level o ventana, ¿sí? De vuelta esos valores los voy a poder variar en el equipo con potenciómetros o con software, ¿sí? Y estos potenciómetros se van a poder calibrar en energías, ¿sí? En el caso del lower level. En el caso de la ventana es un porcentaje de ese valor del potenciómetro. ¿Cómo sería? O sea, mi power level sería el valor mínimo que yo puedo ver de ahí para arriba y el upper level sería el valor alto, o sea, hasta allí puedo ver valores más altos, no. O sea, yo le puedo poner una ventana, perdón, puedo poner un upper level y un lower level, supónganse que mi lower level está en 50, ¿sí?
y mi upper level está en 100, si el equipo me puede, dependen, algunos equipos tienen upper level y otros tienen ventana. Si tuviera ventana, mi ventana sería de 50, un lower level de 50 y una ventana de 50. Eso me iría entre 50 y 100. Volviendo al caso anterior, en el primer caso, nosotros ahora tenemos lower level y upper. En el primer caso, ningún pulso superaría el lower level, por lo cual no contaría nada. En el segundo caso, uno superaría el lower level y quedaría adentro de esa ventana, por lo cual vería una cuenta. En el tercer caso, uno de los pulsos queda por debajo del lower level y el otro queda por encima del upper level, por lo cual no contaría nada. Y en el cuarto, los dos picos están por encima del valor de upper level, por lo cual tampoco contaría nada. Entonces, cuando yo solamente fijo un lower level, se llama conteo integral, ¿sí? Este lower level nunca se puede poner en cero. ¿Por qué? Porque estos equipos de centelleo sólido, tienen un ruido, ¿sí? Es un ruido debido al voltaje del fotomultiplicador y el amplificador, que tienen a bajas energías un ruido muy alto. Si ustedes lo ponen en cero, van a contar millones de cuentas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sacarnos esa parte del espectro que tiene mucho ruido y no nos sirve para nada y fijamos un lower level un poquitito más que cero. ¿Cuánto? Depende de cada equipo, eso uno se tiene que fijar. Efectivamente deje afuera el ruido. Y después cuando hago conteo diferencial, lo que hacemos es utilizar el discriminador diferencial y vamos a contar los pulsos que van a estar entre el lower level y el upper level, ¿sí? Y vieron que allí dice que se utiliza para medidas en el fotopico. ¿Qué quiere decir eso? El fotopico es el pico que se corresponde con la energía que yo quiero medir. ¿Por qué? Porque en un espectro, y eso lo van a ver en la clase de espectrometría, ustedes no van a ver un valor, no van a ver solamente los picos que corresponden a la energía que están midiendo. ¿Sí? Hay otros picos que se generan por distintos procesos que se dan en los detectores, ¿sí? Y o sea, el fotopico es lo que a mí me interesa por lo general, ¿sí? Y lo demás voy a tener que ver si no me molesta, si lo tengo que sacar de alguna manera, etcétera, ¿sí? Entonces, utilizamos esto como nuestro pizarrón, ¿ah? Este es el ejemplo que veníamos manejando. Voltaje en función del tiempo. Entonces dijimos que teníamos para una energía baja 3 pulsos y para una energía un poco más alta 5 pulsos, ¿sí? Bueno, el equipo va a pasar de pulsos de voltaje en función del tiempo a un espectro, que es lo que nos va a mostrar, de cuentas en función de la energía. En el caso de este espectro, de estos pulsos, me mostraría un espectro de este tipo, ¿sí? De cuentas en función de la energía. ¿Qué es lo que hace el equipo? Él primero cuenta los pulsos y ve cuántos salen. Y además los discrimina dependiendo de su energía. Entonces, dependiendo de la energía que tienen, los ubica en distintos canales, ¿sí? Entonces, en el caso de los pulsos de energía baja, los va seleccionando y los ubica en el canal de la energía correspondiente. Nosotros obtenemos un pico a esa energía. Lo mismo con las energías mayores, los cuenta, selecciona su energía y los ubica en el canal de mayor energía, ¿sí? ¿Por qué este pico es más chico, el de energía menor, y por qué el pico de energía mayor es más grande?
Bueno, porque la actividad se corresponde con el área bajo la curva. Entonces, si para la energía más baja nosotros teníamos menos pulsos, pico va a ser más chico. Y si para la energía mayor tenemos pulsos más grandes, el área del pico va a ser más grande. ¿Sí? Entonces, solo para que sepan que existe por si lo ven en algún libro, pero no es lo que usamos por lo general, nosotros podemos tener el espectro integral de distribución de amplitudes o el espectro diferencial. El espectro integral es que va disminuyendo porque cada punto corresponde a todos los valores de energía que son mayores que este. Entonces acá los tenemos todos y a medida que aumentamos en energía solo vemos los que son mayores que ese valor. ¿Sí? Este, el espectro que nosotros utilizamos es la derivada de esto. ¿Sí? Este, el espectro diferencial, es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, cuando hacemos, disculpen que en este espectro nos queda al revés, nos quedó la energía más grande, más pequeño el pico, ¿sí? Cuando hacemos un conteo integral, lo que hacemos es setear el lower level. Entonces medimos todo lo que es mayor que el lower level. Por eso está todo rayado. Y cuando hacemos un conteo diferencial, nosotros seteamos un lower level y una ventana. Entonces nos medimos lo que cae dentro de esa ventana. Otra cosa que podemos tener son equipos que tienen analizadores monocanales y multicanal. ¿Sí? El analizador monocanal lo que me permite es medir canal a canal, ¿sí? O una cierta cantidad de canales, pero un cierto rango a la vez. ¿Sí? En el caso del analizador multicanal, puedo medir todos los canales a la vez y eso es lo que me permite construir el espectro en la pantalla de la computadora. Cuando tengamos laboratorio, ustedes van a ver que nosotros tenemos de los dos tipos de equipos. Obviamente es mucho más fácil si tengo mezclas de radionucleidos ver el espectro. ¿Sí? Pero a nosotros nos sigue gustando tener el analizador monocanal porque es bastante más robusto que el otro. En el caso de los seteos de energía, las calibraciones son mucho más robustas en ese, por lo menos en los modelos que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, entre otras, me permite, o sea, no es común que yo tenga radionucleidos que no sepa lo que son, pero puede suceder en algunos casos y o sea, cuando hacemos espectrometría podemos llegar a identificar los radionucleidos, podemos determinar pureza radionucleídica, o sea, ver, nosotros tenemos un determinado radionucleido y queremos saber si tiene otras cosas, ¿sí? Otros radionucleidos si estén purificados. Bueno, entonces nosotros dijimos que el equipo lo que tiene son canales, ¿sí? Y que, y que esos canales, para poder yo tener un espectro en energía, lo tengo que calibrar, ¿sí? ¿Cómo hago esa calibración? Bueno, yo voy a tener que optimizar la relación entre la ganancia y la ventana. ¿Cómo se hace esa calibración? Bueno, depende de qué equipo tengo, ¿sí? Es más fácil de hacer en los equipos multicanales que me muestran todo el espectro a la vez. ¿Por qué? Porque yo pongo ciertos radionucleidos con los cuales voy a hacer la calibración, observo el espectro en la computadora y como yo sé qué radionucleido puse, sé a qué energía corresponden los picos que coloqué. Entonces le seteo el equipo y le digo, este canal corresponde a tal energía. ¿Sí? En el caso del monocanal, yo tengo que medir canal a canal. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Bueno,
hago cambiando la ganancia. ¿Qué quiere decir cambiar la ganancia? Es cambiar la amplificación, ¿sí? Entonces, primero yo me tengo que buscar una ventana donde yo sé que no quiero que caiga la energía de mi pico. Algo muy común es, o sea, se utiliza para hacer las calibraciones el radionucleido cesio 137, ¿sí? Que tiene un pico en 662 kiloelectronvolts. Lo que hacemos es fijarnos una ventana donde yo quiero que me caiga ese pico, ¿sí? Entonces, realizo el espectro. Cuando yo tengo un equipo monocanal, lo que voy haciendo es me fijo esa ventana y voy cambiando la amplificación, la ganancia. ¿Qué es lo que hace cambiar la ganancia? Me va corriendo el espectro a la derecha. ¿Por qué me corre el espectro a la derecha? Bueno, ustedes acuérdense, voy a ir un poquitito para atrás, que nosotros teníamos en esta parte que los pulsos de mayor energía el equipo los colocaba en un determinado canal y los de menor energía los colocaba en otro. Ahora, si yo aumento la amplificación, ¿qué quiere decir? Que todos los pulsos van a aumentar de tamaño. Si van a aumentar de tamaño, cuando el equipo los analiza, van a caer en un canal mayor, por lo cual aumentar la ganancia significa ir corriendo el espectro hacia la derecha. Entonces, en este caso, la primera imagen, yo tengo una cierta ganancia, pero en mi ventana no voy a ver nada, porque estos picos no cayeron acá adentro todavía. En el segundo caso, aumenté la ganancia, corrí el espectro para la derecha y voy a empezar a ver un cierto conteo en mi ventana. En el tercer caso, tengo el espectro, el pico, ubicado completamente adentro de la ventana, por lo cual voy a ver el conteo más alto. Y si sigo aumentando la ganancia, va a empezar a disminuir el conteo porque el pico empieza a salir de la ventana, ¿sí? Esto puede resultar un poco confuso, pero vamos a hacer esto cuando tengamos práctico. Lo que vamos a hacer es fijar un lower level y una ventana y vamos a ir cambiando la amplificación e ir midiendo aquí hasta que encontremos que el pico que nos interesa entra allí, ¿sí? En el caso que tengamos un analizador multicanal, yo les dije, colocamos el espectro, lo vemos directamente así en la pantalla y le decimos, este canal corresponde a tal energía y este a esta. Se puede variar la ganancia, o sea, se puede correr el espectro más a la derecha, más a la izquierda. ¿Cómo lo voy a querer? Bueno, depende del número de canales que tengo y la energía que tienen los picos, porque los canales no son finitos, por lo general los equipos tienen 1000 canales, por lo cual yo voy a tener que ver cómo me queda el espectro para que todos los picos me entren allí. Y que también no me quede muy apretado, cosa que pueda medir cómodamente. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta en los sistemas de centelleo sólido. El voltaje del fotomultiplicador, la sensibilidad o eficiencia, la resolución en energías, la linealidad en energías y la linealidad en actividades. Entonces, sobre el voltaje del fotomultiplicador, si yo tengo un sistema de detector fotomultiplicador, si lo tengo a oscuras, sin ninguna fuente radiactiva, igual voy a tener pulsos, ¿sí? Esos pulsos van a hacer el ruido del fotomultiplicador o la corriente oscura. ¿Cuál es la causa más importante de eso? Bueno, es que se emitan electrones del fotocátodo simplemente por efecto de la temperatura, no porque le llegó un fotón, ¿sí? Entonces, estamos hablando, o sea, hoy antes hablamos de que en realidad la ganancia del sistema total tiene que ver con la ganancia del fotomultiplicador más la ganancia del amplificador. Pero habíamos dicho que la ganancia del fotomultiplicador no se toca, que por lo general viene
O sea, viene para que si acaso lo seteemos la primera vez que armamos el equipo. ¿Sí? ¿Dónde se setea? Bueno, nosotros tenemos la curva de voltaje del fotomultiplicador, donde tenemos el número de pulsos que son con amplitudes mayores a la bola en función del voltaje. Entonces nosotros queremos una zona donde pequeñas variaciones del voltaje no produzcan grandes variaciones en la señal. O sea, esa sería la zona plató y es donde vamos a trabajar. Con respecto a la sensibilidad o la eficiencia de conteo, bueno, ¿qué es la sensibilidad? Que ya lo vimos la vez pasada. La sensibilidad es, o la eficiencia, el número de pulsos que llegan, que registra el detector con respecto a todo lo que emite la fuente. ¿Sí? Eso sería la eficiencia, digamos, la absoluta, que es la que usamos más comúnmente. Hay una eficiencia intrínseca que no se usa mucho, que es los pulsos registrados sobre las radiaciones que llegan al detector, pero eso es bastante difícil de determinar. Después podemos tener una eficiencia del fotopico, ¿sí? Que tampoco se usa mucho. Pero ¿por qué es importante la eficiencia? Bueno, como estábamos hablando hasta ahora, los detectores de centelleado sonoro miden en cuentas por tiempo. Yo les puedo decir por minuto, por segundo, ¿sí? Si yo quiero relacionar estas cuentas con actividad absoluta, digamos, la actividad en becquerels o Curies, voy a necesitar un patrón. ¿Ah? Un patrón que yo conozca la actividad en becquereles o Curies y que tenga la energía lo más parecida posible a la muestra que yo voy a medir. Idealmente tiene que ser la misma energía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mido el patrón y la muestra en condiciones exactamente iguales. ¿Sí? Todo en la misma posición, también idealmente en misma geometría, todo igual, ¿sí? Entonces, si yo medí todo en las mismas condiciones, puedo igualar las eficiencias, porque esa relación de de pulsos registrados sobre radiaciones que emite la fuente se mantiene, ¿sí? Entonces, igualo las eficiencias de mi muestra y del patrón y puedo despejar la actividad de la muestra en becquereles o Curies, ¿sí? ¿A qué le llamo geometría? Es cómo es el lugar donde yo pongo la muestra, ¿sí? Puedo tener geometría plana, donde yo tengo el cristal y en la parte de arriba del cristal apoyo la muestra. En el caso del centelleo sólido, los más comunes son plana y pozo. En el caso del pozo, el cristal tiene un agujerito, donde yo coloco mi muestra adentro del pozo. ¿Qué es lo que hace esto? Aumentar la sensibilidad. Porque de todo lo que emite la muestra, si yo la coloco en el pozo, más cantidad de radiación va a interaccionar con mi cristal, ¿sí? Entonces es más sensible, me va a permitir medir actividades más bajas, pero actividades más altas, un poco más altas, no voy a poder medir porque el equipo se va a saturar, como ya hablamos, lo vamos a ver un poco más adelante. La eficiencia es importante, varía con la energía de la radiación, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver en el gráfico, en el eje Y, eficiencia, y en el eje X, la energía de la radiación, ¿sí? Y las distintas curvas corresponden a distintas posiciones en un detector de pozo, como ustedes pueden ver allí, ¿no? De A a B, o sea, cuando B es 0, yo tengo mi muestra colocada bien adentro del pozo. Y a medida que la voy subiendo, va bajando esa eficiencia. Y ven que la eficiencia tiene una parte donde no varía con la radiación, pero es energías muy bajas. Ya a partir menos de 100 keV ya empieza a disminuir mucho. ¿A qué se debe esto? Bueno,
es que en los primeros casos, a energías bajas, toda la radiación que llega se deposita en el cristal, ¿sí? Que se corresponde a efecto fotoeléctrico, ¿se acuerdan? Energías mayores ya empieza a participar el efecto Compton. Entonces, este, parte de la radiación se deposita en mi cristal y parte de la radiación escapa como otro rayo gamma con otro ángulo. Entonces, la sensibilidad empieza a bajar mucho. Por esto es que si yo quiero hacer una determinación de una actividad absoluta utilizando un patrón, el patrón tiene que tener la misma energía que mi fuente. No puedo usar un patrón con energía diferente. En cuanto a la resolución en energía, bueno, ¿qué es la resolución? Es el ancho a la mitad de la altura del pico dividido la energía de la radiación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener yo? Bueno, para o sea, un espectro con mejor resolución va a poder separar distintos espectros, distintos picos. Entonces voy a tener picos finos, por lo cual este valor de resolución, numéricamente, una mejor resolución va a tener un valor más chico. ¿Por qué? Porque el ancho del pico va a ser menor. ¿Sí? Entonces, los picos, un pico con poca resolución se ve como aquí, pico muy ancho. Una buena resolución se ve pico más definido, más fino. Y el pico ideal es un pico bien finito. En los equipos de centelleo sólido, ellos no tienen una muy buena resolución, ¿sí? Entonces vamos a tener un ancho de pico que va a estar entre estos dos, entre el de buena y el de poca resolución, ¿sí? ¿Por qué tenemos picos anchos? ¿A qué se debe? Bueno, hay un conjunto de factores, ¿sí? Hay una aleatoriedad en la excitación y desexcitación del cristal, porque el cristal es grande, ¿sí? Va a variar la respuesta del detector en los distintos lugares de su volumen, ¿sí? Va a haber una variación de la ganancia del fotomultiplicador. También hay ruido electrónico de los componentes. Y algo que le sucede es que cuando realizamos medidas en largos periodos de tiempo, los parámetros del sistema varían. Yo decía que no es tan robusto. A veces yo por ejemplo, hago la calibración y si voy a dejar mucho tiempo medido, esa calibración se corre un poquito con el tiempo, ¿sí? Entonces, como hay mucho, o sea, estos sistemas de centelleo sólido tienen muchas partes, muchos procesos que suceden, hay distintas cosas que suceden en cada uno, lo cual produce al final picos que no tienen una resolución ideal, que son anchos. En cuanto a la linealidad de energía, es algo que hay que determinar en el equipo, ¿sí? Es fundamental que esto se cumpla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo voy a obtener a un valor de energía, voy a obtener ese valor en determinado canal. Si tengo una energía que es el doble, debería tener en el doble el valor del canal, ¿sí? Para que eso me permita realizar los espectros y confiar en mis determinaciones, ¿sí? Entonces, lo que se hace es se determina, o sea, se colocan radionucleidos con distintas energías y determina el canal donde se miden, y eso debería darme una recta. Obviamente que es una ganancia fija. Si yo cambio la ganancia, los valores del canal cuando me salen van a aumentar. Por eso es que tienen una pendiente mayor estas líneas aquí. ¿Sí? Algo que también es fundamental determinar es la linealidad en actividad. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, bien, cuando llega una radiación y produce todos estos procesos que hablamos, mientras está produciendo todo eso, el sistema no va a responder de la misma forma si llega en medio de ese proceso otra radiación, ¿sí? Entonces,
para que dos eventos se puedan separar en el tiempo, tiene que existir un tiempo mínimo entre ellos, ¿sí? Si no, van a caer en lo que se llama el tiempo muerto del sistema. ¿Qué es lo que hace el sistema? Contar varios pulsos como uno solo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que hay varios pulsos de voltaje. El primero lo cuenta como un pulso, pero cuando llegan muy juntos, el equipo no es capaz de separarlos, entonces lo cuenta como uno solo. ¿Ah? ¿Qué es lo que me termina produciendo? Es que yo, si al equipo le está llegando más pulsos, más radiaciones que las que él puede medir, me va a mostrar un valor menor. ¿Ah? Y nosotros decimos que el equipo está saturado. Conocer ese valor de saturación es fundamental para yo poder trabajar con el equipo. Yo tengo que saber hasta qué actividad máxima puedo trabajar. Porque si yo trabajo en valores mayores, depende del equipo, algunos pueden no decirme nada que están saturados y otros pueden tener pueden mostrarme el valor de tiempo muerto, ¿sí? Pero yo necesito saber que estoy trabajando bien, porque si no me estoy autoengañando, yo creo que estoy midiendo un valor y en realidad el equipo está saturado y en realidad tengo un valor mucho mayor que el que el equipo me da. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace una curva de linealidad en actividad. También lo vamos a hacer en el práctico. Y lo que hacemos es tomamos una muestra de una actividad conocida, de un valor que nosotros sepamos que el equipo está saturado, ¿sí? Que caería en esta parte roja de la curva aquí al final, ¿sí? Lo que hacemos es ir haciendo diluciones conocidas y seriadas para ir bajando por esta curva, ¿sí? Y lo que queremos llegar es a la parte donde la actividad registrada en función de la actividad real es lineal, ¿sí? Entonces, lo que yo llego con esta curva es cuando se empieza a planar, a curvar, yo ya sé que ahí el equipo está saturado y allí no puedo trabajar, ¿sí? Entonces, esto es una determinación que es fundamental para yo poder trabajar con un equipo. Y bueno, les voy a dejar este ejercicio para que lo piensen, ¿sí? Y les voy a subir la resolución, ¿sí? La idea es que yo tengo esta muestra, ¿sí? Y tengo un espectrómetro monocanal asociado a un detector de yoduro de sodio con talio de 1,5 pulgadas, por 1,5 pulgadas, eso es el tamaño del cristal, ¿sí? Que lo solemos, siempre se indica, que está instalado en un blindaje de plomo tipo pingüino. Ustedes se pueden reír del nombre, pero lo van a ver en el laboratorio cómo son, que parecen realmente un pingüino. Está calibrado de 0 a 1 megaelectronvolt. ¿Qué quiere decir? Que en esa región es donde yo puedo medir. Valores mayores no voy a poder medir porque no está calibrado. Con una ganancia de amplificador de 1, o sea, también sea como un dato para que esté, pero ustedes lo van a usar. Y con una resolución de energías del 10%. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, van a tener que ver a qué energías emiten estos dos radionucleidos, porque la muestra está purificada con otro radionucleido, y se quiere determinar su pureza radionucleídica, dice. Entonces hay que medir las actividades relativas de estos dos radionucleidos, ¿sí? Entonces, lo que les pide que indique es que si van a usar método diferencial o integral, ¿sí? Y si van a utilizar integral, indiquen el lower level. Y si van a utilizar diferencial, indiquen lower level y ventana, ¿sí? Los datos que necesitan están ahí, ¿sí? Las energías a las cuales se emiten los dos radionucleidos. Yo se los dejo, que ustedes lo piensen y voy a subir la resolución, ¿sí? Bueno, muchas gracias.